¿Qué pasaría si la sonrisa de tu hijo se apagara por el fuego? ¿Sabías que uno de los accidentes más recurrentes en el hogar son las quemaduras en niños? Las quemaduras constituyen un problema de salud pública y su atención médica es incosteable. Protege a tus hijos. Nuestros especialistas te dirán cómo prevenirlas. Hoy en Diálogos en Confianza, niños quemados. A pesar de que la frecuencia en que un niño puede recibir quemaduras casi siempre en el hogar, es hasta hace 2 años en que los mexicanos sacudieron esa parte de la conciencia que hace que muchos vivan en la negación, en la ignorancia de lo realmente importante. Y cuando en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, se quemaron 49 niños y fallecieron, más otros que quedaron afectados para siempre en sus vidas. Los mexicanos empezaron a tener cierta conciencia, a pesar de las llamadas de atención de algunos y algunas víctimas que, teniendo acceso a los medios de comunicación masivos, en un determinado momento se quisieron ocupar de esta tragedia que puede costar, desde luego, vidas y la salud, la autoestima, el autoconcepto y muchas otras cosas en las relaciones de interacción social, familiar y personal de las víctimas de una quemadura. El día de hoy vamos a tener un panel realmente de lujo para hablar sobre las quemaduras en los niños, no olvidando en este día también tratar de agradecer que la Procuraduría General de la República, que es un órgano que casi siempre critico, esto es personal, ha tomado cartas para reabrir el caso de los niños quemados en la guardería ABC. En Sonora está detenido el chofer de una camioneta que participó probablemente en la quema intencional de documentos en el sitio anexo a la guardería, incendio que se difundió para donde estaban los niños, ha muerto probablemente uno o 2 participantes y bueno, hoy estamos aquí para ver cómo se pudiese prevenir esto y cómo se cura. El diagnóstico aquí es obvio. Vamos a ver un documental que nos tienen preparados en la producción y enseguida estamos con ustedes. ¿Sabías que el tratamiento de un niño quemado puede llegar a costar entre $500,000 y $1,000,000? Te preguntarás por qué. Pues porque una persona con quemaduras en el 50% del cuerpo debe someterse a un largo tratamiento durante 10 o 12 años, cirugías continuas que le permitan obtener una rehabilitación lo más cercana a lo que era antes de sufrir el accidente. En México, alrededor de 13,000 personas al año requieren hospitalización por quemaduras severas, siendo el Estado de México la entidad con mayor índice de quemados, ya que ahí se producen polvorines y pirotecnia y los menores de edad trabajan en los talleres. Otras entidades que encabezan la lista de incidencias son Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Chihuahua y Oaxaca. Contrario a lo que podrá pensarse, es en el hogar donde mayormente se presentan las quemaduras. Sin embargo, las clases más desprotegidas son las que registran mayor número de casos porque la gente calienta su comida a nivel del piso o usa velas para alumbrarse. Actualmente, México ya cuenta con los estándares de atención para este tipo de accidentes en los niños. Años atrás, las quemaduras de más del 50% del cuerpo eran casi siempre mortales. Ahora, gracias a la Fundación Micho y Mau, IAP, ha cambiado esta historia y contamos con excelentes especialistas. Pero más allá del tratamiento, recuerda que los accidentes por quemaduras se pueden prevenir.
Y para acompañarnos, decíamos, en el tratamiento de este tema tan doloroso y que puede afectar de manera permanente a la persona víctima y a la familia. Está con nosotros Eduardo Torres Izábal, él es director general de la Fundación Micho y Mau, es una institución de asistencia privada, ¿verdad?, para niños quemados. El doctor Jorge René Oropesa, cirujano plástico, estético y reconstructivo con especialidad en quemados y reconstrucción de mano. El doctor José Luis Germán Ramírez, logoterapeuta, psicólogo y tanatólogo de la Asociación Mexicana de Quemaduras. Virginia Núñez Luna, jefe de la unidad de quemados del Hospital Materno Pediátrico de Xochimilco. Y Nora, buenos días. Doctor, buenos días. ¿A quién nos presenta como invitado? Mire, está con nosotros el doctor Luis Ramiro García López, jefe de la unidad de quemados del Hospital Pediátrico de Tacubaya. Es pediatra con especialidad en urgencias y terapia intensiva. Y ahorita que el doctor veía este reportaje que presentamos, me decía que llegan muchísimos pequeñitos de 2 a 3 años en donde usted está. Buenos días, primero. Es el grupo más frecuente de edad afectado, los preescolares, niños entre 2 y 3 años. Claro, bueno, preescolares, con todo preescolares, sí, así, preescolares. Son los más frecuentemente afectados, niños que generalmente están en su domicilio. Ahí está, doctor. Pero, Sandrita, ahorita vamos también a tratar, yo voy a hacer una pregunta, doctor, en principio también. Dicen que la Fundación Micho y Mau es la primera fundación, pero yo me acuerdo cuando estudiaba medicina que ya el Hospital Reiners, un hospital también de la iniciativa privada, con financiamiento gringo, atendía también a niños quemados, no sé si como fundación o como institución. Manejaba en aquel entonces solamente secuelas. Se quitó esto y recientemente volvieron a manejar secuelas a través de la Fundación Micho y Mau. Pero realmente la Fundación Micho y Mau es la que llegó a abrir la puerta para poder recibir mayor cantidad de niños quemados. Actualmente tenemos nosotros 12 clínicas anuales en donde recibimos niños con secuelas de diferentes partes de la República para poder canalizarlos a que tengan tratamiento médico. Y tenemos un promedio de 100, 120 niños en emergencia médica que requieren un tratamiento mucho más avanzado del que podemos darles en México. No obstante, tenemos en México ya nosotros 8 unidades para niños quemados, Micho y Mau, en que hemos podido sacar adelante muchos casos, ya que de forma local, aunados con el sistema de hospitales que cada día se está incorporando, incrementando en número para atender este traumatismo. No somos aún suficientes para la demanda que existe en todo el país, pero cada día vamos mucho mejor. ¿Y qué hay de la actividad que seguramente se vieron pues en necesidad de llevar a cabo, tanto en la Cruz Verde como la Cruz Roja, antes de la existencia de la Fundación? Y créame que no estoy haciendo una crítica a la Fundación para nada, pero yo creo que no es justo que se ignore que en algún momento hubo o hay otras instituciones que también participaron a su capacidad, aunque hayan pertenecido a servicios, como en el caso de la Cruz Verde, subvencionados, y en el caso de la Cruz Roja, bueno, pues con una organización que todos ustedes conocen y que seguramente de alguna manera también tuvo una actividad así. Claro que tuvieron su actividad, pero así como dijo usted desde un principio, fue a su capacidad. Y esto se puede incrementar a través de lo que ha impulsado la Fundación Micho y Mau en alianza con la comunidad médica mexicana, con determinados sectores de salud y de educación, así como del servicio de desarrollo integral de la familia, y hasta actualmente que estamos nosotros hasta arriba directamente con Presidencia de la República. ¿Todavía hay DIF? Pues claro que sí. Sí, todavía. Nosotros lo que buscamos es que cada día se vaya desarrollando más y mejores servicios para atención del paciente quemado a nivel nacional. Y nosotros tenemos diferentes programas que apoyan eso, como el programa de capacitación médica, que llevamos más de 36,000 médicos y enfermeras mexicanos capacitados en el manejo avanzado del paciente quemado. Y tenemos también cursos dirigidos para personal de emergencia y de rescate. Tenemos nosotros el desarrollo de las primeras unidades para paciente quemado en terapia intensiva, que esto aunado a los hospitales que se han unido con nosotros, que han tomado el modelo, vamos siendo más cada día. Sí hubo desarrollos anteriormente, obviamente, pero no trabajaron con la misma fuerza ni con la misma extensión que la Fundación Micho y Mau. Pero no vamos a quitar al sector de salud que desde hace mucho tiempo ha tenido maravillosos desarrollos para poder salir adelante.
Lo que no tuvieron y que lo que los detuvo fue la falta de los recursos necesarios. Tenemos increíbles médicos mexicanos, pero se necesita darles las herramientas necesarias para que puedan hacer su trabajo. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer una participación porque siempre en el ámbito médico viene este escozor hacia lo que ha hecho Fundación. Mire, yo soy médico mexicano, tengo 30 años de servicio en el gobierno del Distrito Federal. Mis compañeros también trabajamos para los servicios de salud de diferentes instituciones. Y bueno, cuando nos preguntan, o sea, bueno, nosotros hemos estado trabajando desde hace 30 años, claro. Y yo lo que he visto en este tiempo es que a raíz que llega la Fundación, no es que se haya descubierto la atención del paciente quemado, simple y sencillamente se fueron sumando estos recursos, tanto del apoyo de una institución de asistencia privada con el sector salud, llámese de cualquier estado. Yo he visto pasar miles, comentamos hace un rato, miles de pacientes, y he visto que gracias al apoyo que nos ha dado la Fundación, muchos de los niños tienen acceso pues a continuar su tratamiento de rehabilitación, tienen más recursos para poder comprar las prendas, tienen más apoyo integral. Hace algunos años como que sumar este equipo que no solamente involucra el cirujano plástico, que incluso antes era como que el médico que podría estar solo, ahora participamos los pediatras, los intensivistas, nutriólogos, psicólogos, rehabilitadores, enfermeras. Entonces yo creo que toda esta suma de esfuerzos ha hecho diferente la imagen del paciente quemado en México. Bien, quiero que entienda que no es un cuestionamiento. Lo que pasa es que habemos muchos médicos de otra especialidad que no conocemos lo que se hace y que quedamos con una idea por la experiencia personal. Claro. ¿Qué le parece si vamos a un testimonio que está grabado y después regresamos con los testimonios que nos acompañan aquí? Tengo un hijo de 5 años. El año pasado fuimos a una fiesta, a una boda. Dieron de comer consomé de barbacoa y barbacoa. Y al momento en que nosotros llegábamos, ellos casi estaban por irse. Al recoger sus cosas, las personas bajaron la olla de consomé de barbacoa hirviendo. Bueno, terminaron de hervirlo y lo bajaron al suelo. Y el niño venía del baño y estaba por el corredor donde tenía que regresar. Al regresar, él venía con su primita y su hermano. Venía hablando con ellos y venía de espaldas. Entonces pierde el equilibrio y cae sentado dentro de la olla de consomé de barbacoa. Lo primero fue quitarle toda su ropa. Casi se la arrancamos así total para que pues no siguiera lo caliente. Nos decían, escuchábamos que decían, échenle coca, no, métanlo al agua, no, hay que sumergirlo en hielo, o sea, muchas cosas, pero pues la verdad no se sabía si era para bien o para mal porque pues desconocíamos la verdad. Le pusieron en un cobertor, inmediatamente lo llevaron para el Seguro Social. Conforme fue pasando el tiempo y después de la primera intervención, el lavado quirúrgico que le hicieron, se dieron cuenta que no, que estaban bastante profundas y que no eran quemaduras de primer y segundo grado, sino de segundo y tercer grado. Injertos le colocaron, si no me pierdo, como 3 veces en 3 intervenciones. La primera sí fue bastante extensa, le pusieron alrededor de 30 injertos por todo el cuerpo. Los injertos que usaron la primera, bueno, en esas 3 ocasiones, los tomaron del banco de piel. Pues es que la verdad ellos no tenían de dónde tomar injertos del niño. Fueron 15 intervenciones en quirófano en total. Sí, en la segunda intervención del quirófano, la verdad no sé qué fue lo que pasó, pero el niño no reaccionó bien y no, al momento de despertar de la anestesia no pudo despertar. Entonces tuvieron que reanimarlo, tuvieron que revivirlo, les costó mucho trabajo y pues después de eso lo tuvieron que bajar a terapia intensiva. En terapia intensiva sufrió otros 3 paros cardiorrespiratorios. Pues
proceso fue muy difícil, todo. Pero a mí lo que más me costó fue aceptar que un niño tan chiquito estuviera viviendo eso. Mi niño fue muy fuerte. Todo lo que viví en el hospital, ¿no? Siempre fue fuerte, nunca se desesperó, nunca me dijo, mamá, ya no aguanto, nunca. Eso es el que mi hijo me haya enseñado que algunas veces uno sufre por cosas tan pequeñas. Y todo lo que vivió siempre lo encaró y nunca dijo no puedo. A partir de mi experiencia, yo platiqué mucho con una tanatóloga para poder como superar un poquito esto. Entonces, a lo mejor después de lo que pasó mi niño, yo me pude haber vuelto muy aprensiva, sobreprotectora con mis hijos. Pero ella me enseñó que no está bien. Entonces, sí hay que cuidarlos mucho. Estoy muy de acuerdo y muy consciente de eso. Pero hay que dejarlos ser niños y nosotros saber los límites de... siempre estar muy al pendiente de cuando los niños están solos o lejos. En fiestas es muy común que pasen esas cosas. Toda la experiencia que yo viví en el hospital conocí mucha gente. Y por la regular el 60% de los que estaban ahí fueron en fiestas. Seguimos con ustedes, el tema del día de hoy es niños quemados y le pedimos de verdad que participe. Ya tenemos aquí varios comentarios, por ejemplo Luisa Martínez Girón nos dice, esos testimonios me asustan mucho por el testimonio que acabamos de presentar. Y Luisa, pues te invitamos mejor a que te quedes y tengas información porque hay que trabajar en la prevención en vez de que nos espante. Y también los médicos ya te comentarán algo, también nuestro invitado que está aquí en las redes. Y Marisol Mares dice, para mí mejor ni hablar de eso, me da pánico. Muchos comentarios en este sentido y yo los quiero invitar, doctor, brevemente algo. ¿Por qué si nos vean? La mejor manera de solucionar los problemas es saber cómo se originan. El tratar de ocultarlos o desconocerlos definitivamente yo creo que no nos ayuda. Como decía el testimonio, es muy importante saber que en esta y en otras temporadas del año las quemaduras por líquidos calientes son la principal causa de los accidentes en niños. Y tenemos otro testimonio. Nada más permítame. Yo quisiera hacer hincapié en esta tendencia que tiene muchos mexicanos a evadir o a evadirse de la realidad cuando no les resulta cómoda, atractiva o agradable. Al contrario, lo que dice Nora, por favor, usted apague la televisión o cámbiele de canal, póngase a ver al Chespiró, que es además tengo entendido que es el filósofo del Partido Acción Nacional, y cámbienle, póngase a ver La Rosa de Guadalupe, crean en los mitos, vayan a las mañanitas, cámbienle, vean deportes, vean fútbol, enajénense, mediatícense, porque ha sido desafortunadamente, esa es la mecánica de la televisión cobarde y comercial. No veas, no oigas, no escuches lo que te puede hacer daño. Cuando es precisamente el enfrentarnos a la realidad, por dolorosa y cruel que sea, la que nos permite tener un crecimiento espiritual y enfrentarnos como personas, familias o comunidad a lo que realmente pasa. Si yo fuera o hablara coloquialmente en un programa, decía, no le saquen, pero sáquenle y cámbienle. Mire, de veras, pónganse a ver los chistes de los estúpidos de la televisión comercial y disfrútenlo. Vamos a ver otro testimonio, doctor, ¿le parece? A mí me gusta jugar con mi hermano carritos, también ver la televisión y también comer. Un día mi hermano y yo estábamos jugando, nomás que a él se le ocurrió prender algo con alcohol y ya lo prendió y como lo pateó a mí me cayó y tenía una chamarra de esas de algodón. Realmente yo no estuve ahí presente, eran como las 11 de la noche. Para esto él se sentía un poco mal, que le quería dar gripa. Entonces yo fui, lo recosté, lo metí a su cama a dormir. Él y su hermano se levantaron y se fueron a encender una fogata. Yo me apagué solo, echándome agua. O sea que mi mamá se estaba bañando, nomás que cuando estábamos allá, mi papá estaba ahí en la cocina
Y después que oyó mis gritos, mi mamá fue y salió y me vio apagado ya, o sea, cuando me apagué. Yo me vestí rápido y salí del baño. Él ya estaba apagado, ya no estaba encendido. Lo único que hicimos en ese momento fue agarrar y llevarlo a un hospital. Para mí lo más difícil fue aguantar el dolor. Me hicieron unas injertas en el cuello y me arrancaron de la pierna. Duró 2 meses exactamente internado en el hospital. En el hospital cuando llegamos le pusieron medicamentos para calmarle el dolor y pomadas para que no se le infectaran sus heridas que él tenía. Y conforme fueron pasando los días, le pusieron primero un tipo era como piel sintética, para que no se le fueran a infectar y fueran sanando rápido sus heridas. Pero como eso no ocurrió, tuvieron que injertarle de su misma piel en todo su cuello, sus mejillas y su costado, que es a donde él se quemó. Mi familia me decía que me cuidara mucho, que no estuviera jugando otra vez con la lumbre. Mi otro hijo se sentía culpable, sobre todo porque él sentía que él tenía la culpa por haber provocado el accidente de su hermano. Duró como 15 días, muy triste, muy pensativo, muy afligido. Mi hermano se disculpó. Yo les recomiendo a los niños que no jueguen con la lumbre, que se cuiden mucho y además con cosas peligrosas. En la escuela de medicina y después en la práctica médica nos enseñaban que había diferentes grados en las quemaduras y dependiendo del grado, obviamente, era la peligrosidad y también dependiendo de la lesión y la cantidad de piel que afectaba la quemadura, y hablando de porcentajes. ¿Qué es lo que le pueden decir al público en cuanto a la gravedad de las lesiones y los diferentes intentos de tratamiento, desde la fase aguda hasta todo lo que supone estos 10 o más años de rehabilitación de un niño quemado? Bueno, mire, el tratamiento del paciente quemado es uno de los pacientes más complejos que existen como médicos, donde hay muchos factores, donde tienen que intervenir muchísimos médicos, como lo habían mencionado, y otro tipo de personal. Las lesiones inicialmente pueden ser una lesión, a lo mejor una lesión solar, que sería lo más común, que sería una quemadura de primer grado, donde nada más está involucrada la parte más superficial de la piel, que sería la epidermis. Después de ahí, lo más común, como hemos visto en algunos de los testimonios, son por líquidos calientes. Los líquidos calientes provocan quemaduras de segundo grado que pueden ser superficiales o profundas. ¿Cómo las podríamos distinguir? Básicamente con las vesiculitas o las llagas que se le forman a los pacientes, ya sean niños o adultos. Esas son quemaduras de segundo grado superficial, que involucra ya una capa más profunda de la piel. Cuando esas quemaduras se quitan las llagas y empiezan a ponerse blanquitas, pero siguen llorosas, son más profundas todavía, son de segundo grado profundo. Y finalmente las que vemos, dependiendo de la etiología, la causa que haya sido, o blancas o carbonizadas, son quemaduras de tercer grado, que indiscutiblemente, de acuerdo al área anatómica y a la extensión, como bien lo está mencionando, va a ser la gravedad. Una quemadura en las áreas que nosotros llamamos críticas, como es la cara, los pliegues de flexión, los orificios naturales, per se son quemaduras graves, y por esta razón tiene que ser necesariamente internado el paciente. Y en niños, quemaduras más allá del 10 o del 15% de extensión de superficie corporal quemada, independientemente del grado que tengan, son quemaduras graves per se, que entonces todo esto amerita internamiento en áreas especiales y en servicios que cuenten con todo el equipo multidisciplinario. Volviendo a la situación de los niños de guardería ABC, llama la atención para una gran parte del público, porque lo preguntan después a los médicos de cualquier especialidad, las quemaduras que se dan en el aparato respiratorio por la inhalación de humos, o quizá también de alguna manera de algo que tiene que ver con el fuego y sus consecuencias. Sí, indiscutiblemente las quemaduras en ambientes cerrados son graves per se, precisamente porque dependiendo de la temperatura, si nosotros detectamos a veces nada más quemaduras en las puras vibrisas,
casi podríamos intuir que tienen quemadura de vía respiratoria alta. Por el tóxico que se está generando en ese ambiente, son quemaduras graves. Entonces, ese tipo de quemaduras indiscutiblemente que requieren atención de urgencia y especializada. Eso es correcto. Sí, por ejemplo, en el caso de Abraham, las lesiones fueron sumamente difíciles de tratar justo por el sitio donde se encuentran, que son cara y cuello. En Abraham se llevaron varios procedimientos porque las lesiones eran de espesor total. Era el proceso de desbridar y quitar la piel quemada, y en aquel tiempo el cirujano plástico que estaba sumando, bueno, comentamos la necesidad de darle una mayor recuperación del tejido profundo por ser justamente el cuello. Se le implantó dermis para que pudiera ir recuperando. Entonces, cirugías para quitar piel quemada, cirugía para realizar el implante, cirugía para quitar ese implante, cirugía para colocar un injerto. Y bueno, independientemente de que cierra una herida, Abraham sigue con las secuelas que por más trabajo, intensidad, recursos que tengamos ahora, se ven. O sea, se ven, Abraham sigue trabajando físicamente, sigue trabajando psicológicamente, él se tiene que enfrentar a la escuela, él tiene que continuar sus actividades de niño, que finalmente una quemadura es a donde te lleva, ¿no? O sea, es lo agudo, o sea, tenemos que trabajar en el agudo para evitar que muera, pero tenemos que trabajar en lo funcional, pero lo estético y lo psicológico. Y finalmente son todas las secuelas que va acarreando un niño quemado durante muchos años. Nada más una pregunta rápida. ¿Qué porcentaje, en teoría y en la práctica, de niños quemados muere? Afortunadamente, ahora han disminuido muchísimo las defunciones, muchísimo. En el hospital donde yo trabajo, por ejemplo, en esta reapertura donde hemos atendido más de 3,000 pacientes, solo tenemos reportadas 2 defunciones. Doctor, esto que decía la doctora precisamente de la secuela y de lo que es la quemadura que se ve, pero también la parte interna que se trabaja, de esto estábamos platicando antes de comenzar el programa. Erika, que es mamá de 3 chiquitos, 2 de ellos sufrieron un accidente y tuvieron quemaduras graves, y el otro estaba más pequeño, estaba en casa cuando sucedió esto, que fue en una bodega que explotó porque había pirotecnia, ¿verdad? Sí, era lo que... ¿Cómo han manejado, Eri, en el caso de tus hijos, las secuelas físicas y emocionales? Primero platícame lo físico, ¿cómo han sido tratados? Pues gracias a la Fundación Michoimau, la verdad, yo sí tengo que agradecer esa parte, toda mi vida la voy a llevar, porque ellos fueron los que me apoyaron al 100% cuando los niños se accidentaron. Desgraciadamente en el hospital de Lomas Verdes me decían que ellos ya no había esperanza para ellos, sus vías aéreas estaban muy atrofiadas, los trasladaron a un hospital de Estados Unidos, pero con el riesgo de que ellos quedaran en el camino. Entonces pues nos arriesgamos y mira, aquí los tienes, ¿no? Aquí están los dos, y me decías que todo este traslado, todo corrió por cuenta. Ustedes no tuvieron en ese momento que pagar nada, lo cual, bueno, fue una gran ayuda. ¿Y cómo ha sido los años que han transcurrido? Esto ya fue hace 3 años. Sí, en efecto, ellos se hicieron cargo de todos los gastos. A la fecha ellos siguen en tratamiento, les han brindado la atención, yo digo, más que nada la integración social, ¿no? Que es una parte bien importante, que yo creo que a nosotros como papás nos cuesta mucho trabajo superarla. Entonces, los comentarios, que la gente te diga, es que no los cuidaste, es que esto... Claro. Todo eso nos enfrentamos a diario, ¿no? Entonces, la fundación... ¿Qué te ha costado más como mamá? Porque es el dolor de tus hijos más lo que decías tú, la parte que crees o la gente te dice que fue tu culpa. ¿Cómo has trabajado esto? Pues yo creo que ya es de parte de uno, ¿no? Hacerse consciente de que pues si nos pasó no fue porque a mí, sino para qué a mí, ¿no? Yo creo que antes que nada pues ellos, pues a sus compañeros que los ven jugando con cohetes o cosas así, pues sí les dicen, no lo hagas. O sea, somos como un testimonio, ¿no? Ante todo, ante la sociedad, de que te pueden pasar las cosas,
pero también sirve ese ejemplo para los demás, ¿no? Sobre todo en el municipio donde yo vivo, que la pirotecnia es como un dulce que le das al niño, ¿no? No tenemos la conciencia, no tenemos esa precaución. Pensamos que es algo bonito, ¿no? Nada más porque truenan y prenden, pero no tenemos la magnitud en la cabeza de lo que puede suceder. Y bueno, Erika me estaba contando que los niños llevan terapia emocional para poderse integrar a su colegio. También me decía que como mamá, la familia también tiene que tener un trabajo emocional, del cual me gustaría que nos ayudara, doctor. Bueno, ¿qué tipo de terapias son las que se llevan? Bueno, buenos días. Bueno, pues realmente es trabajar con el familiar. Primero, porque es el que se hace responsable de alguna forma del pacientito. Cuando hablamos de sentido de culpa, sobre todo los papás cargan mucho sentido de culpa, en un momento dado por el descuido, por la situación, que no me di cuenta, o sea, muchas situaciones pasan ellos. Primero, hay que trabajar con ellos, inmediatamente para bajar la tensión, bajar un poquito, darles contención en ese momento. Se trabaja a través con el pacientito, dentro del área hospitalaria, donde de alguna forma se trata de vincularse. Ese rapport que de alguna forma se va haciendo, la interrelación mamá-hijo. Sobre todo porque el hijo no se quiere, realmente nuestra mamá es muy representativa dentro de esta área. Y entonces también están los hermanos, porque de repente se comienza a darle más cuidado al paciente y después los hermanos, hablábamos de sentido de culpa también, de los hermanos, que a lo mejor yo también tuve la culpa. Entonces es la parte donde comenzamos a trabajar, ver el sentido de vida a esto, realmente que hay algo más dentro de esto, y sobre todo la parte, lo que es el juego, para hablar de la terapia, ¿sí? Como inicio para ello. Sobre todo el pacientito también tiene dolor, tanto físico como anímico, también mamá o papá también al respecto, y entonces también hay que dar contención, hay que trabajar con ambos, ¿no? Entonces depende de las necesidades en ese momento dado que se presenten para así realizar lo que tenemos que hacer en ese momento. A su grupo en el que ellos siempre han estado, de repente tal vez se pueden sentir como que ya no pertenecen igual y volverlos a integrar en este sentido a sus actividades a las que tenían antes. Bueno, el objetivo es ir a la escuela, ¿sí? Hablar con el profesorado, hablar con los niños realmente para incorporarlo. A fin de cuentas, la aceptación implica muchas cosas y aquí es el trabajo que debemos hacer, o sea, la gente que nos dedicamos a esta área. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con esto y otros testimonios. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, aproveche el corte para llamarnos o para escribirnos. Si tus hijos se acercan al fuego, pierden la sonrisa. Aléjalos de sartenes, agua hirviendo y enchufes. Hazlo por lo que más quieras. Fundación Mishui Mau para niños quemados. Seguimos con ustedes el tema Niños Quemados. Vamos a darle voz a sus llamadas, a sus comentarios en Facebook, en Twitter. Y tenemos aquí, doctor Luis Ramiro, que nos están preguntando justo lo que decía el testimonio, que esto de cómo como sociedad tendemos a culpar a los padres. Y nos dice aquí uno de los comentarios de Scarlett. Dice, qué horror, eso debe ser algo terrible y lo peor es que muchas veces por el descuido de padres y madres que son unos irresponsables. Si usted quería comentar algo al respecto. Sí, claro que sí. Algunos estudios epidemiológicos que hemos hecho en el hospital para saber el entorno en el que se producen todo este tipo de accidentes nos arrojan sobre todo información en relación a que hasta en el 80% hay un familiar que está con el paciente o con el niño cuando sufre el accidente. Lamentablemente no hace falta más que unos segundos para que se produzca una de estas lesiones, ¿no? O sea, no se necesita que los niños estén solos o descuidarlos totalmente. Ahora, otra de las cosas importantes es que sí, definitivamente en la mayor parte de las veces estamos hablando de un descuido
que lo podríamos llamar de esta manera, pero sí también debemos de tener en cuenta que actualmente ya en los diferentes tipos de maltrato que existen establecidos en la legislación mexicana, hay maltrato por omisión y algunos de estos casos podrían llegar a esta circunstancia. Oiga, doctor, pero yo creo ahorita, para que contesten los especialistas, el término descuido yo creo que tiene que ser visto con mucho cuidado, porque bueno, en primer lugar, la mujer mexicana trabaja todo el día desde que, como dicen los creyentes, desde que Dios amanece. Así es. El trabajo doméstico es un trabajo pesado, extenuante, de 24 horas, frustrante, repetitivo y sin ningún reconocimiento. Y la mujer mexicana trabaja ya por necesidad, porque estamos en una época de opulencia, dicen que ya todo va a cambiar y los mexicanos, etcétera, ¿no? Para quien quiera los mitos, pues puede creer en Juan Diego o en que nos va a ir bien con esto. Pero bueno, la mujer que trabaja fuera de casa suma al trabajo doméstico también esto, que llega a ser en una ciudad como la Ciudad de México extenuante, porque además pierde 3 horas en transporte. Entonces, hablar de descuido, tendríamos que hablar de un descuido deliberado, como cuando los psiquiatras hablamos de crueldad. Puede haber una crueldad deliberada y otra que no lo sea necesariamente así. Y me parece muy arriesgado el hablar de un descuido cuando vemos en las consecuencias de esto una manera de prevenir y que seguramente las madres están pendientes de que esto no suceda. Pero no se puede estar al pendiente de una criatura, como usted decía, hasta antes de los 3 años, las 24 horas, es imposible, ¿no? Si bien tiene que haber, por supuesto, algunas acciones, entre comillas, o paradójicamente por omisión, que puedan perjudicar a un niño, yo creo que la mayor parte de las ocasiones, de veras, como usted lo señaló, es en un abrir y cerrar de ojos. Así es. Y quisiera retomar algo que se comentó en un principio, como antecedente que es muy importante. El sistema de salud en este país efectivamente ha tenido muchas deficiencias. Sin embargo, retomemos lo que estaba comentando Germán. En el Hospital Rubén Leñero, prácticamente en los años 50, se funda el primer servicio de quemaduras. El primer servicio de quemaduras formado por el doctor Gómez Azcárate. Después llega el doctor Ortiz Monasterio con su grupo, lo estructuran mejor. Y finalmente, en los años 80, el doctor Jorge Román Calderón forma lo que le da a llamar Instituto Nacional para la Atención del Quemado, que da origen a lo que es actualmente la Asociación Mexicana de Quemaduras. Y en el año 2000 se reestructuran todos los servicios de salud, y perdón que aquí lo diga yo, pero yo fui jefe de la División de Cirugía Plástica y Quemados, y reestructuramos todo un sistema de quemados dentro del sistema del Distrito Federal, dentro de los cuales está el Hospital Infantil de Tacubaya, está el Hospital Infantil de Xochimilco, y donde la tecnología ahora, a pesar de los bajos recursos, se nos proporciona y mejora mucho precisamente la mortalidad y la morbilidad de los pacientes. Antes se quemaban por deshidratación, por pérdida de líquidos y electrolitos. Recordemos que la piel solamente es el forro, pero una vez que se lesiona la piel, se altera todo el sistema hemodinámico del organismo, y por eso es que es un paciente que requiere tratamiento multidisciplinario de muchos especialistas. Se alteran todos prácticamente los órganos del cuerpo humano. Después, en los años 80, se supera toda esa etapa y los pacientes se mueren por infecciones. Afortunadamente, con el advenimiento de nuevas tecnologías, de nuevos antibióticos, ya se supera esa etapa y por eso la morbilidad y la mortalidad es muy baja hoy en día. Y viene la época de la tecnología donde se empieza a inventar la piel artificial, tanto en la capa epidérmica como en la capa dérmica, y una serie de elementos que al final de cuentas repercuten en una mortalidad muy baja. Pero el sistema de salud actualmente, a pesar de las deficiencias que tiene hospitales muy diferentes a lo que conocimos. No me voy a los años 50, sino hace 15 años. De 15 años para acá, yo creo que en casi todos los sistemas ha mejorado todo esto. Y recordemos, perdón, ahora que ya les quité el micrófono, que las primeras 8 horas son las más importantes para determinar todo lo que viene de la vida y pronóstico de este paciente, y hasta las 24 horas. Lo que no hagamos bien en esas primeras 24 horas va a repercutir
en toda la vida del paciente. Es que justo tenemos una cápsula sobre el banco de piel y se la queremos presentar, y el doctor Luis quiere retomar esta parte de descuido, hablar de que es una tipificación, pero para que usted tenga cuidado, no es algo que los médicos hayan decidido. Vamos a ver esta cápsula. El Banco de Piel y Tejido se inauguró en 21 de marzo de 2008. El objetivo principal del banco es proveer algún tipo de tejido que se pueda necesitar para el reemplazo de algún tejido defectuoso en muchas personas que tienen algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, como pueden ser problemas con osteoporosis o, en el caso de la piel específicamente, pues para los niños que sufren accidentes por quemaduras. Cuando hablamos de tejidos estamos hablando de partes del cuerpo humano como son piel, como pueden ser músculos, como es hueso, tendones, y algunos tejidos que ya son mucho más especializados. Todos los tejidos se obtienen en el Sistema Nacional de Trasplantes, que es una red de hospitales que están perfectamente identificados y autorizados para poder disponer de órganos o de tejidos. Y en esos hospitales se hace la evaluación del donante. Eso es con el objeto de que no haya alguna posibilidad de transmisión de enfermedad infectocontagiosa y que todos los tejidos que se obtengan o los órganos sean tejidos seguros u órganos seguros. Una vez que llegan aquí al banco, en el banco se procesan, y bueno, la diferencia que tiene nuestro banco con otros bancos que pueden existir en todo México o América Latina es que el método que utilizamos es un método en proceso de patente que permite mantener los tejidos vivos por espacio de mucho tiempo utilizando un sistema de congelación y una serie de formulaciones específicas que se han desarrollado en el banco en función y en base a proyectos de investigación. Todos los donantes actualmente son fallecidos, ¿sí? Hay que hacer la certificación de muerte encefálica que se hace en un especialista con un protocolo que ya está establecido, y una vez que se realiza esta certificación, entonces ahora sí se puede obtener el tejido. Se hacen estudios adicionales dependiendo del perfil que pueda tener el donante. Lo ideal es que en el proceso de asignar algún tipo de tejido como piel, hueso o algún tendón, dependiendo del método que se haya utilizado para preservar este tejido, se puede hacer el análisis o asignarlo de acuerdo al haplotipo de cada una de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues la compatibilidad, ¿no?, del tejido con el receptor. Si el tejido no tiene células vivas, pues bueno, esa parte se puede obviar y finalmente se puede mantener por igual la asignación de un tejido. Si hay elementos vivos, hay que tomar en consideración que hay que hacer un acercamiento, por lo menos de grupo sanguíneo, para el potencial receptor. Lo importante de todo el proceso de asimilar un tejido, de aceptar un tejido, es que este tejido esté libre de algún proceso de contaminación, que es la causa número 1 por la cual se puede rechazar un tejido. Y la otra es que el tejido tenga elementos vivos para poder hacer una conexión con el receptor. Hacer solamente la invitación a toda la población abierta a que este programa de difusión de la donación de tejidos y principalmente de piel, pues es un programa que nos compete a todos los mexicanos y que cada uno de nosotros podemos hacer nuestra contribución platicándolo, comentándolo, difundiendo toda la información que pueden encontrar en nuestro sitio web, o si no la pueden solicitar directamente a nuestra dirección de correo electrónico o llamarnos a nuestros números de contacto. Bueno, pues justo lo que nos decía el doctor Oropesa, esta cuestión del avance en la tecnología, doctor Luis, pues lo estamos viendo, ustedes ya están en trámite un convenio. Como comentábamos hace un momento, el desarrollo no solamente desde el punto de vista biotecnológico, sino inclusive de la organización de los servicios de salud, implica que en la actualidad nosotros ya somos la Secretaría de Salud del Distrito Federal, y en ese sentido, como institución de salud, estamos buscando establecer convenios con este Centro de Atención e Investigación a Pacientes Quemados, que es un centro de referencia a nivel nacional, para poder tener acceso a este apósito
que es la piel de cadáver. El problema de la piel de cadáver sigue siendo, como en muchos otros órganos que se donan, la procuración de la piel. Eso sigue siendo un problema, lamentablemente, como sigue siendo para otros pacientes que necesitan un órgano. Y sabe que nos están preguntando aquí en las llamadas de qué hacer cuando hay una quemadura en casa. Silvia nos pregunta esto, y también María Eugenia del Estado de México, ¿qué hacer cuando se quema un niño? Y qué no hacer también. Y Nora, también que nos digan con qué se queman los niños, porque no se nos ocurre, por ejemplo, la electricidad. Ahorita tenemos un testimonio también, pero primero nos están pidiendo qué hacer, doctor, y qué no hacer. Es muy importante reconocer primero los lugares donde más frecuentemente ocurren estos accidentes en relación al baño del paciente o en la cocina. Como decíamos, son líquidos calientes, y a pesar de que sean calientes, generalmente si estamos hablando de una lesión pequeña, menor del 10% de la superficie corporal, vale la pena irrigarla con agua a temperatura ambiente durante 10 o 20 minutos, un procedimiento que se reconoce a nivel internacional como enfriar la quemadura, y que sí es muy importante porque la Conseja Popular aquí en nuestro país dice que no debemos de poner agua porque aumentan la posibilidad de aparecer la flictena o la ampolla. Y eso no es la realidad. La flictena va a aparecer independientemente de que le ponga o no le ponga agua. Pero sí hay que enfriar la quemadura y posteriormente secarla y cubrirla con puede ser inclusive un pañuelo, una sábana, lo que tenga yo, algo limpio y seco que me ayude a mantener la temperatura en el paciente. Y mira, Sandra, justo lo que decías, para que nos presentes a tu testimonio, dice Rosalba Ángeles: mi hijo murió electrocutado, tenía 15 años, todo por dentro se quemó, no había modo de salvarle la vida. Cuiden mucho a sus hijos, no importa la edad que tengan, porque es algo que no le deseo a nadie. Justo lo que nos decías, Ana. Sí, y es que justamente, a ver si ahorita más adelante nos dicen qué medidas preventivas podemos tomar en casa y en otros lugares, como podría ser localizar las salidas de emergencia. Esto me lleva, hablando de las salidas de emergencia, me lleva a lo que nos tiene que platicar Lulú. Ella estaba en una discoteca hace muchos años, algunos recordarán el incendio de Lobombo. Ella estaba ahí y nos quiere platicar de cómo ha manejado emocionalmente esta situación, independientemente de lo que ya sucedió, que para algunos fue muy conocido y que se sabe que no había salidas para los que estaban ahí, para la cantidad de gente que había. Claro. Bueno, sí, de salidas no había más, solamente 2. Por donde salieron estaba sellada por el mismo fuego. Se selló inmediatamente, ya no pudieron salir, pero a nosotros, a mí y otra compañera, nos sacaron por el espacio de insurgentes, y bueno, de ahí era una salida de emergencia de cristal y rompieron la puerta y por ahí salimos nosotros. En ese momento te dieron la atención médica. ¿Cómo ha sido este proceso de tu recuperación física? Dínoslo brevemente, la física, para que nos platiques del grupo de apoyo emocional al que asistes. Ok. La física, bueno, nos trasladaron a Magdalena de las Salinas. Ahí nos dieron los primeros auxilios y estuve yo internada aproximadamente 2 meses y medio. 15 días en terapia intensiva y después ya estuve pues en el área de quemados. De ahí fue muy doloroso, salí con muchos problemas emocionales porque nunca me fueron a ver, pues eran solo una psiquiatra y una psicóloga para todo el hospital. Entonces ahora lo entiendo, porque antes yo estaba muy enojada. Entonces salí con mucho coraje, mucho enojo, muchas situaciones de culpa hacia mí, porque yo ya estaba fuera, yo era fotógrafa, ya había terminado mis labores, pero me volví a meter para que me acompañase una chica. Siempre nos íbamos por el mismo transporte y me metí, y en ese momento sucede el accidente. Entonces por esa culpa no me dejaba. Después en casa tenía muchos problemas también emocionales con mi mamá, con mi familia, con mis hijos. Ellos no querían que yo llorara, yo quería llorar y no me dejaban por no verlos llorar a ellos. Entonces fue algo muy difícil. Llegué al hospital Rubén Leñero a que se me operase la cara. De ahí me dice el doctor Acosta, que en ese entonces era el jefe de servicio de quemados, me dice que no me puede hacer nada hasta que no pase a terapia emocional, psicológica. De ahí llego con el doctor Germán, empiezo a trabajar en grupos de apoyo de pacientes psicosomáticos. No me gustaba, me daba coraje porque no eran pacientes quemados. Después le dan la opción de formar un grupo de apoyo, pero en el área intrahospitalaria.
Ya en el área de quemados empieza el grupo de apoyo al paciente quemado y de ahí para adelante pues empiezo a estudiar tanatología, apoyo a mis compañeros. Tengo que interrumpirte porque tenemos que hacer una pausa, pero ahorita nos acabas de decir. 90% de las quemaduras de niños ocurren con agua y aceite hirviendo. Cuídanos. No dejes que nos acerquemos a ningún líquido caliente. Hazlo por lo que más quieras. Fundación Michoacán para niños quemados. Seguimos con ustedes y lo queremos invitar para que mañana nos acompañe a las 9:30 de la mañana. El tema será Navidad, tradiciones y familia. Y es que esta época es para que muchas familias se reencuentren. No es una cuestión solamente de solemnidad, es para convivir con toda nuestra familia, disfrutarnos y ver qué es lo que hicimos en el año y qué es lo que queremos cambiar para el próximo. No se lo pierdan al día de mañana a las 9:30 de la mañana. Y ahora lo invito a ver un resumen de lo que nos han dicho el día de hoy nuestros invitados. Preescolares. Son los más frecuentemente afectados, niños que generalmente están en su domicilio. El sector de salud que desde hace mucho tiempo ha tenido maravillosos desarrollos para poder salir adelante. Lo que no tuvieron y que lo que los detuvo fue la falta de los recursos necesarios. El tratamiento del paciente quemado es uno de los pacientes más complejos que existen como médicos. Una quemadura de primer grado, donde nada más está involucrada la parte más superficial de la piel, que sería la epidermis. Los líquidos calientes provocan quemaduras de segundo grado que pueden ser superficiales o profundas. Cuando esas quemaduras se quitan las llagas y empiezan a ponerse blanquitas, pero siguen llorosas, son más profundas todavía, son de segundo grado profundo. Finalmente, las que vemos, dependiendo de la etiología, la causa que haya sido, o blancas o carbonizadas, son quemaduras de tercer grado. O sea, tenemos que trabajar en el agudo para evitar que muera, pero tenemos que trabajar en lo funcional, pero lo estético y lo psicológico, y finalmente son todas las secuelas que va acarreando un niño quemado durante muchos años. Todos los papás cargan mucho sentido de culpa, de un momento dado por el descuido, por la situación, que no me di cuenta. Hablando con Lulú de la parte emocional, de cómo la ha manejado en todos estos años desde su accidente, y me dice que hay grupos de apoyo en un hospital para adolescentes y en donde apoyan a los papás como los que están acompañándonos el día de hoy. Sí, en Rubén Leñero definitivamente nada más hay hasta adolescentes, de ahí para arriba, no hay niños. Pero ahí nace el grupo GAPEP, que es el grupo de autoayuda de personas quemadas, y después trasciende a Magdalena de las Salinas. En Magdalena de las Salinas se hacen grupos con los papás de los niños, se hacen grupos con los familiares de paciente quemado y se trabaja según la necesidad del paciente. Afortunadamente el paciente quemado siempre va para la vida, entonces se le encuentra un sentido de vida a ese paciente, y si es tanatológicamente, cuando el paciente va a fallecer, se prepara la familia y se prepara también al paciente para este adiós. Y bueno, esa es parte de, en Rubén Leñero solamente se ven ahorita, estuvo muchos años el grupo, pero ahorita nada más se ven individualmente. Muy bien, muchas gracias, Lulú. Doctor, si quiere, bueno, los especialistas que nos ayuden con... ya tienen listo su participación y nos ayudan a cómo podemos prevenir las mamás en casa. Yo sí quiero recalcar algunos aspectos. En función del niño que se quema, es aquel niño que desgraciadamente le faltan muchos recursos en casa, no tenemos espacios como para que el niño tenga una recámara, una regadera, un cuarto individual. A veces son habitaciones cerradas donde los pacientes hacen su labor de comida, de aseo, de juego, de reunión, etcétera. Es muy difícil que nosotros podamos juzgar si realmente, por lo que yo escuché en los comentarios, si es descuido. Yo como médico de muchos pacientes aseguraría categóricamente que no es descuido. Son las circunstancias, nos falta dar falta más apoyo en la estructura de los hogares, de la casa. Las mamás ahora tienen que trabajar y bueno, no estamos hablando que la mamá tenga una carrera ni siquiera técnica.
Muchos de nuestros pacientes son hijos de mamás que tienen que trabajar en labores domésticas, que tienen que vender dulces, que los papás trabajan en la construcción, que los chicos adolescentes que se queman por electricidad, por ejemplo, tienen que andar trabajando de albañiles. Bueno, todas esas circunstancias hacen que el paciente quemado tenga que ser más apoyado y mucho menos juzgado en el entorno familiar. En casa, ¿cómo se queman? Como lo decía el doctor Ramiro, líquidos cuando el niño se va a bañar, cuando el niño va a comer. Ahora en las fiestas navideñas es muy importante que consideremos ponches, pozoles, atoles, tradiciones, los cohetes, por ejemplo. Los cohetes son armas mortales, pueden llegar a amputar una parte de la mano del niño hasta toda la extremidad. La electricidad, ¿cómo sucede? La electricidad, porque tengamos malas instalaciones, porque colguemos demasiados cables en una sola toma de electricidad, ahora con las fiestas navideñas, porque sobrecarguemos el arbolito de Navidad, porque adornemos demasiado nuestra casa con luces, y bueno, sí, por supuesto la tenemos que adornar, si no Santa Claus no va a llegar, eso ya es cierto. Pero ¿cómo hacerle? Bueno, pues hay que evitar comprar luces de mala calidad, tener lo básico. Hay gente que vive la tradición mexicana, que es el nacimiento, lo puede tener ahí. Las velas también, ¿no? Por supuesto, las velitas, aunque sean las de las letanías, pueden ser dramáticamente mortales porque van los niños con la letanía y la vela del niño de atrás le prende el cabello a la niña de adelante, o la bufanda, ¿no? O sea, tenemos a los niños con bufandas, todo es flamable, nos vamos a la feria y están saltando los fuegos pirotécnicos, y esa chispa tan simple te puede caer en la ropa, te puede incendiar la chamarra, toda la ropa. Entonces, sí, ¿cómo prevenir? Bueno, pues hay que prevenir enseñándoles a los niños que por poco que sea el espacio, tenemos una raya y dices, hasta aquí pasaste, no vas. ¿Cómo podemos prevenir con los adultos? Ojo, con las veladoras, ya pasó la Virgen. Si queremos prender alguna veladora, llevarlos a la iglesia, si es que esa es la costumbre. Si queremos utilizar muchas luces, pues comprar un multicontacto seguro, algo que sea muy seguro. No dejar que los niños suban a las azoteas, porque las quemaduras por electricidad de alto voltaje también suceden así. Cuando el niño sube y hay cables de alta tensión que están por ahí, a los niños que no trabajen tan pequeños, pobrecitos, en la construcción. Muchos de estos chicos hacen subiendo botes, andamios, hacen contacto con los cables de alta tensión. En la secundaria, que están los cables pegados a los barandales, pues que no avienten las chamarras, mochilas, tenis, etcétera. Y bueno, pues a la sociedad en general, cuando vamos a la calle, cuando hay un tianguis, alimentos calientes, evitar, o se debería de legislar, no sé, poner así como rejas para que el vendedor de alimentos calientes no tenga tan expuesto el alimento y pueda lesionar a un paciente. Todas estas recomendaciones... Había que preguntarnos si legislar sirve de algo en un país corrupto e impune. Por ejemplo, como en el Obombo, seguramente las autoridades estaban perfectamente bien pues ilustradas o informadas de lo que podría pasar, pero bueno, las leyes en México están hechas para violarse. Pero ¿sabe qué, doctor? Hay cosas que sí se están haciendo con la fundación, y hablábamos al inicio de estas repercusiones emocionales, y nosotros tuvimos oportunidad también de ir a un curso de maquillaje que le están dando a estos chicos, que de verdad emocionalmente les sirve muchísimo para reintegrarse a la sociedad. Vamos a ver en qué consiste. Todo lo que ha llevado alrededor de esta organización de este evento, a los laboratorios, a... El día de hoy estamos aquí para conocer el primer taller de maquillaje para personas quemadas. Importantísimo de verdad voltear a ver a estos pacientes y saber qué es lo que se les va a ofrecer, y para que nos hable de esto está la doctora Alfonsina Ávila, que le agradecemos mucho, es dermatóloga, y yo le quisiera preguntar para empezar, doctora, ¿cuál es el objetivo de este taller? El objetivo de este taller es hacer sentir mejor a estos pacientes. Quedan con secuelas muy importantes después de una quemadura, tanto de pigmentación, muchos pacientes
pacientes tienen unas manchas muy importantes, como de sensibilidad en la piel, y estas cicatrices es complicado corregir, aunque ahora hemos tenido muy buenos resultados con el tratamiento láser, pero siempre nos hemos quedado cortos para ayudarlos a mejorar esto y a corregir un poquito mejor a nivel emocional. ¿Cuáles son las características de estos productos que les van a presentar el día de hoy a los pacientes? ¿Qué los hace diferentes? ¿Son únicos en el mercado? Sí, efectivamente son únicos en el mercado porque son productos de alta tolerabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que los productos no irritan, los pacientes desde el momento que se los aplican se siente mejor la piel, se siente humectada la piel, y además estos productos son tan específicos porque tienen tanta cantidad de tonos, y así pacientes que tenemos aquí de diferentes tonos de piel podemos ayudarlos con estos productos, además de que cuentan con bloqueador solar, que eso es una gran ventaja. Ustedes, cuando les presenten este taller, ¿hasta dónde les van a hablar de una realidad que sí van a poder tener con estos productos, y hasta dónde les van a decir, bueno, hay para pacientes que definitivamente no hay opción con estos productos? Claro, siempre van a ayudar, eso es un hecho. Sin embargo, es muy importante especificar, por eso se están haciendo los talleres, porque esto se individualiza a cada paciente. Entonces, nosotros vamos a tratar de tener una mejoría desde 30 a 40%, dependiendo del caso. Hay pacientes que se mejoran hasta un 70% su aspecto físico, pero eso hay que individualizar a cada paciente. Fundamentalmente es para las zonas en donde son más visibles, pero se pueden poner en todo el cuerpo, por ejemplo, pacientes en las manos, pacientes en los brazos, no hay ningún problema, esto se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo. Ahora díganos, pues, lo que a todos nos interesa y nos mueve, ¿son costosos o estarán al alcance de todos los pacientes? Bueno, sí tienen un costo, pero es un costo razonable. Además, los productos duran mucho porque no se tienen que aplicar cantidades muy importantes, y estos productos son accesibles en parte de toda la República, se encuentran. Pues estamos con Mauricio, tiene 19 años, y si quieres platicarnos, Mauricio, brevemente nada más, ¿qué fue lo que te pasó? Hace 5 años aproximadamente yo me accidenté, trabajaba yo en un polvorín y accidentó y explotó todo, entonces me tocó a mí. Tiene 5 años ese accidente. Ya, ahora, estás en este primer taller, estás en la fundación, por supuesto, aquí lo vemos, pero vienes a este primer taller de maquillaje para personas quemadas. ¿Qué esperas de él? Pues lo mejor, ¿no? Para que ya no en la calle no te sigan viendo feo o se te queden viendo. Ya con un maquillaje como el que están presentando ahorita, pues sí te motiva de que pues, te maquilles, ¿no? Y que también los hombres se pueden maquillar, ¿no? Entonces, pues es buenísimo. Pero definitivamente sí te va a ayudar en tu autoestima esta parte del maquillaje. Sí, claro que sí, ojalá que sí, que salga de lo mejor ahorita. Bueno, pues yo espero, Mau, que de verdad sea de lo mejor. Si me permites, te entrevisto después del taller, a ver qué tal nos parece a los dos. Sí, está bien. Muchísimas gracias, Mau. Entonces yo creo que ya podemos quitar la compresa, la quitamos muy suavemente. Pues estamos ya con Mau, ya está terminando este taller práctico para pacientes quemados, es un taller de maquillaje. Y Mau, pues por supuesto tú ya te viste al espejo, ¿qué te parece? Pues muy bien, estamos a mitad de este tratamiento y pues sí se ve unas muy buenas buena resonancia en la cara, y se ve muy padre, la verdad, sí me convence muy bien. Sí. ¿Sí es lo que esperabas? No, esto es mejor, la verdad, esto es mejor y cambia las expectativas de toda la cara. Pues ahorita que vemos esta cápsula habla de autoestima, Eduardo, y nos están preguntando, ustedes que organizaron este taller en convenio con un equipo de dermatólogas muy, muy extenso, nos preguntan cuándo sí trasladan y cuándo no trasladan a un paciente, hablando de todo lo que nos han dicho también, de que aquí sí se puede dar el tratamiento, qué tan costoso es y por cuánto tiempo puede ser un tratamiento. Mira, no es una decisión que toma la fundación, esto lo hace un comité médico junto con los médicos tratantes del paciente y de los posibles hospitales receptores. Se hace una investigación, se hace un estudio de los casos, se determina qué es lo mejor que se le puede dar al paciente. Muchos tienen la idea de que mandamos a todos los pacientes a Estados Unidos, pero la gran mayoría de los pacientes los derivamos en hospitales mexicanos, y solamente aquel grupo que presenta una gran dificultad de atención, que requiere una atención de máxima complejidad, es la que se va a Estados Unidos. Más información, pues doctora.
Bueno, yo digo que la máxima complejidad es lo siguiente. Yo trabajo en un hospital del gobierno del DF y te he de decir que actualmente trabajamos de maravilla. Tenemos muchísimos recursos. El hospital donde yo trabajo tenemos piel artificial, tenemos matrices celulares, tenemos apósitos de lo más avanzado, nos han dado recursos, tenemos apoyos, realmente tenemos muchas cosas, pero cuando decidimos trasladar a un paciente, justo cuando vemos que todos los recursos que tenemos y que todo el equipo, porque no soy solo yo, somos un montón los que estamos trabajando ahí, dices, con todos estos recursos, me los voy a acabar y quizás la vida de mi paciente esté en riesgo. Y yo le voy a generar al niño héroe con un solo paciente pudiendo atender muchos más. Entonces, reciente trasladamos a un niño la semana pasada, es el segundo que trasladamos de Xochimilco a los Estados Unidos, con una superficie corporal del 57%, llevaba quemadura de la vía aérea, había sido tratado en un hospital del interior de la República, ya traía algunas complicaciones y ahí es cuando como médico y como equipo decides, este paciente requiere entrar al quirófano donde haya muchos cirujanos y mucha gente participando con un solo paciente. Ese es el criterio. Sí, y el costo. Si pudiéramos. El costo. El costo, ¿quién puede decirnos acerca del costo? ¿El costo, doctor? Es un poquito complicado establecer con los recursos que se generan a partir de una institución pública los costos, puesto que la mayor parte de los pacientes que se atienden inclusive son beneficiarios del Seguro Popular. Muchos de ellos del Seguro Popular, así es. Entonces sí sirven. Así es, así es, tenemos esa posibilidad y es complicada esta situación, pero lo que sí sabemos es que la cantidad de recursos que se erogan por cada uno de estos pacientes pues es estratosférica, la verdad. Sí es un costo muy, muy elevado. Yo quisiera nada más puntualizar en relación a lo de la extensión. Casi pacientes con más del 60% de extensión de la quemadura, nosotros lo utilizamos como un criterio para decidir un traslado a un hospital en Estados Unidos. Y si me permite regresar a lo de prevención, porque me parece muy importante que puntualicemos algunas medidas. Y es que pasaron de prevención a tratamiento. Así es. Yo creo que una de las pautas importantes en relación a las quemaduras por escaldadura es que... ¿Le parece si regresando del corte las decimos? Perfecto. Porque si no la voy a interrumpir otra vez. Seguimos con ustedes, escríbanos. Hablando de la presoterapia en general, hablamos de dos tipos. Tenemos las órtesis que son rígidas, tipo thermoplastic, y tenemos las prendas de compresión tipo licra. Pero en general la presoterapia la utilizamos con las prendas de compresión. ¿Qué son las prendas de compresión? El principio de aplicar una compresión sobre una cicatriz es para evitar el desarrollo de la cicatriz queloide y hipertrófica. Generalmente en primer grado o segundo grado superficial la cicatrización se hace de una manera espontánea. A partir del segundo grado profundo y el tercer grado, donde hay una cicatrización dirigida, como dicen, donde se hacen unos injertos otólogos, allá se utiliza mucho más la compresión. Cuando se estabiliza la cicatriz, debemos tomar las medidas. Se toma la medida, es muy sencillo porque tenemos una cinta métrica, se toma la medida. El número de las medidas son muchas. Ejemplo, por una máscara, depende del modelo. Para una máscara tenemos más de 24 medidas. Se toma la medida, no se debe tomar muy estricta ni muy floja. Se hace el patrón, se hace el corte, se confecciona, se manda hacia nosotros a México. Cuando nos llegan las prendas de compresión, la entregamos al paciente, debemos hacer las pruebas sobre él para ver cómo queda, si no queda muy floja, si no queda muy apretada. Las prendas de compresión, ¿cuánto tiempo se debe utilizar? Se debe utilizar casi 24 horas al día. Generalmente son 23/24 porque tenemos una hora donde se debe tomar terapia, se debe bañarse. Los cuidados son muy sencillos. Como usted sabe, que para que no se pierda la compresión, no podemos, ejemplo, para el lavado de la licra, utilizar un jabón que tiene sosa, porque la sosa cáustica ya le afloja la licra. Se debe lavar a mano con jabón neutro, no se talla, no se exprime y se seca en el aire sombra. Agua fría o tibia. Pero la tercera generación de la licra que estamos nosotros manejando desde 3 años, ya tenemos posibilidad de lavarla a un ciclo
delicado en una máquina, pero que no se debe utilizar jabón que no sea neutro y no se debe utilizar suavizante. Y cuando se aplica una crema o una pomada para hacer, ejemplo, los masajes, se debe dejar que se absorbe bien y utilizar la licra para evitar la pérdida de compresión. La durabilidad de la prenda de compresión depende del cuidado, también depende del crecimiento de la persona y también depende de la compresión que queremos dar. Normalmente, para que tener una compresión adecuada que es entre 21 y 24 milímetros de mercurio, nosotros calculamos más o menos 4 a 5 meses por una prenda de compresión. Pero depende del cuidado, como le dije. Ejemplo, cuando tienes un guante que un niño juega, se puede echar a perder muy rápido. Por eso nosotros le damos muchos consejos a los pacientes para que cuiden más las prendas. El paciente solo puede ver si la prenda no está funcionando. Cuando trata de estirar la licra, si viene de una manera fácil en el dedo, así entre los dedos, quiere decir que ya perdió la compresión. La prenda de compresión se utiliza con la costura por fuera para evitar cuestiones de trauma, porque ya la piel es muy frágil y si la ponemos adentro ya vamos a darle más trauma a la piel. Para la rehabilitación del paciente quemado, el tratamiento con la presoterapia no es el único. Asociado con otros tipos de terapia obtenemos los mejores resultados. Ejemplo, se puede utilizar la terapia de láser, la terapia de la crenoterapia, la crioterapia, las inyecciones en ciertos casos de inyecciones corticoesteroides, los masajes, y en los casos donde ya no funciona todos estos tratamientos, recorremos otra vez a la cirugía reconstructiva. Duelo aniversario. Doctor, usted ya vimos esta cápsula, otra parte también del tratamiento es que estamos haciendo un conjunto aquí entre el tratamiento, prevención, finalmente esto es integral, y usted antes de irnos al corte también nos quería hablar de medidas de prevención. Así es. Si hablamos en el contexto en el que se genera un accidente en cada uno de estos niños, pues es distinto. Pero vayamos a lo más frecuente, a lo que es más común, como decíamos, la edad y el mecanismo de lesión por agua caliente en los niños preescolares. Una medida que es básica y fundamental es la mamá cuando va a bañar al niño siempre tendría que poner el agua fría primero y después poner el agua caliente. Eso cualquiera lo puede hacer y tiene mucha trascendencia, mucha significancia, porque seguramente de esa manera se pueden evitar muchas quemaduras. Vamos. ¿Tiene otra recomendación? Sí, bueno, hay algunos comentarios en relación a los remedios caseros, es parte de nuestra cultura popular. Lamentablemente no está recomendado ninguna de estas terapéuticas. Lo mejor es, como decíamos, si queremos ayudar, es enfriar la quemadura y ponerle algo que esté limpio y seco, puede ser un pañuelo, puede ser una sábana. Yo estaba preguntando ahorita fuera del corte, perdón, a los especialistas, ¿qué pasa con el tepescohuite, el picato de butecín, la miel, la sábila? Todo eso lo están mencionando, doctor. Sí, eso que dice doctor es muy importante. El tepescohuite per se, digamos que no es malo. El problema con el tepescohuite es que dejan de hacer muchas medidas que deberían de hacer y piensan que con eso se van a curar. El problema con el tepescohuite es que tiene una sustancia que son el ácido tánico. El ácido tánico puede provocar insuficiencia hepática, por eso es que no es recomendable de ninguna manera utilizarlo, así como ponerles arañas, telarañas que luego nos llegan con telarañas, etcétera, etcétera. Eso no es correcto porque puede contaminar una herida que está abierta al medio externo e internamente se pueden absorber muchos problemas. Y si me lo permite, quisiera enfatizar algunas otras dos cositas y dándole crédito y honor a quien honor merece. El desarrollo de la piel cultivada empezó en el Instituto Politécnico Nacional, en el CINVESTAP. Estamos hablando de los años 80. Inicialmente fueron dos personas que desarrollaron esta tecnología, el doctor Green en Estados Unidos, en Reines precisamente, y aquí en México, el doctor Walid Khoury y el doctor Bolívar, que por cierto trabajó en el Hospital Infantil de Tacubaya, fueron los que iniciaron con esta tecnología del cultivo de queratinocitos y que bendito Dios, ya ahorita, en este momento, bueno, pues ya está en una institución mucho más grande que la puede producir. Entonces, fue originada en esta institución por médicos mexicanos a la par de médicos extranjeros.
Y otra pequeña recomendación. Yo creo que Guadit ya tiene incluso una empresa. Sí, ya, eso ya es otra historia que ya conocemos. Eso, Digo, qué bueno, pero es un producto comercial. Se lo merece sus derechos. Sí. La otra es, tengan mucho cuidado con los enchufes eléctricos. Pónganles tapitas, por favor, cuando tengan niños chicos. ¿Por qué? Porque ahí meten alambres, meten pasadores, meten los deditos, y esa es una de las causas de las quemaduras. Forren los cables y evítenlos que los niños los muerdan. Los niños cuando están chiquitos y andan gateando, todo se lo quieren llevar a la boca. Entonces, una de las causas de quemaduras en el hogar son la mordedura del cable, que les provoca quemaduras precisamente en la boca. Entonces, estos pequeños detallitos, ustedes ponen sus tapitas bien resguardadas, que no puedan meter nada, puede evitar muchos problemas y muchas secuelas. Hablando de prevención, perdón, sí, yo quiero doctor. hablar de prevención. La mejor prevención, la mejor medicina preventiva es prevenir el evento. Darle información al niño que no debe entrar a la cocina, sobre todo porque mamá puede andar por ahí, sacar la comida y por ahí algún líquido. O en su caso, mamá no cocinar con el niño cargando. Es otra de las principales situaciones. Entonces, hay que darle información al niño, los peligros que se pueden prevenir, realmente que se puede enfrentar. Y por otro lado, para finalizar, viene Navidad, Año Nuevo y cohetes. Entonces, algo primordial, hay que darle información, aunque no querramos, están ahí, entonces hay que prevenir, hay que estar cuidándolos a ellos, porque si no, nos lamentamos. Entonces, información importante, la mejor medicina es la preventiva, es la información. Y mencionaban también, perdón, doctor, perdón, ¿quién quería intervenir? Es que mencionaban también de las azoteas. El problema que tenemos en México es sociocultural, principalmente el sector que se ve más afectado por quemaduras, es el de escasos o nulos recursos. Pero esto también viene siendo por tradiciones, por costumbres en nuestra forma de vida. La niña se levanta a hacer el desayuno de los hermanos cuando apenas tiene 7 años, lo hace en un horno de madera. El niño se acarrea las cubetas con agua hirviendo para el baño de los hermanitos y el niño apenas tiene 6 años. El niño se sube a piscar los árboles para bajar la fruta y apenas tiene 10 años. Son niños que no están, como el niño de la Ciudad de México, tan protegidos y están más expuestos a este tipo de peligros. Entonces, ¿de qué es lo que se necesita? La mejor forma de evitar una quemadura es con prevención. La mejor forma de tratar de darle atención. Doctora. Bueno, a mí sí me gustaría recalcar que la prevención finalmente es un proceso educativo. Tenemos que educar, nos tenemos que educar todos. Y en esto las quemaduras todos seguimos aprendiendo y nos seguimos educando. Yo creo que hay que empezar con los niños, desde la escuela. Se han hecho múltiples intentos. Se ha llevado a la Secretaría de Educación Pública apoyos didácticos, escolares, de juegos, para que el niño trate de no jugar con el peligro que representa una quemadura. Eso es en el ámbito escolar, pero a los adultos nos hace falta muchísima cultura de prevención. Pensamos que no les pasa nada a los niños. Mencionó usted hace ratito. Espérame tantito, nada más algo que antes de que se me vaya, por favor. Nuestros bomberos están preparados para en un momento determinado saber a dónde canalizar de inmediato a un niño o a una persona adulta quemada. No. Hemos hecho muchos esfuerzos de poder encauzar esto, gracias a la educación, e incluso explicarles hasta dónde pueden hacer y no hacer, porque muchas veces en su buena voluntad perjudican un poco más los casos. Pero no tiene una forma de tener un centro regulador ellos mismos de que puedan canalizar los pacientes adecuados. De otra forma, muchos niños llegarían más rápido a los centros donde realmente los pudieran atender. Pero bueno, aquí es importante recalcar que están los bomberos, por supuesto, que es la primera contención ante el siniestro. Pero no solamente trabaja el bombero, llega toda la flota, ¿no? Flotilla, no sé, de los servicios de emergencia que son los que canalizan. Nosotros conjuntamente con bomberos hemos trabajado mucho. Ellos aquí en la estación Ave Fénix, que justamente es la que se construyó después del incendio del Lobombo, bueno, tienen ahí su programa de educación y sí están trabajando. Tristemente no todos los bomberos tienen una preparación técnica de urgencias médicas o paramédicos.
Entonces, no todos los bomberos tienen el equipo necesario, padecen de muchos recursos. Y bueno, como cuerpo de bomberos del gobierno del Distrito Federal, la gente se ha acercado para pedirnos que les demos apoyo en prevención, que trabajen, que a ellos les enseñemos Más adelante cómo tenemos cuidarse. un material que es precisamente de los bomberos, lo vamos a ver, una cápsula, y aquí me gustaría que retomáramos, doctora, hace ratito usted mencionó que muchos niños se queman por descuidos, por ejemplo, cuando suben a la azotea y por los cables, y aquí nos puede ayudar la señora, ¿sucedió algo así en su caso, en el caso de su chiquito? Sí, así sucedió porque se subió a la azotea, andaba jugando con un perro y se le paró de manos y él traía una costa de aluminio. Entonces se cayó hacia atrás y pegó el aluminio hacia el cable de alta tensión. Y así fue como se quemó él hace 3 años. De lo que ha escuchado a lo largo del programa en medidas preventivas, ¿qué le podría recomendar a las personas que nos están viendo? Y también que nos diga cómo ha sido la atención emocional en el caso de su chiquito y de su familia. Bueno, pues yo sí les recomiendo pues que cuiden más a sus niños, ¿verdad? Que no los descuiden. O sea, que no los dejen subir a la azotea porque pues... Que se cierre tal vez con llave y explicarle a los niños lo que puede suceder y cómo han tenido el apoyo, por ejemplo, para manejar usted, que no se sienta culpable de, bueno, ya sucedió, ¿cómo ha manejado esto? Bueno, pues ahorita pues con la ayuda de mi familia, con mis hijos y con toda la familia estamos así. ¿Lleva algún trabajo terapéutico? Sí, le están dando psicología. ¿Pero a usted? Sí, también. Sí, estamos con la psicóloga de aquí del Hospital Sueños. Sí, ahí nos están ayudando, nos están apoyando. Sí, porque es muy complejo hablar de que si sucedió el accidente por mi culpa, porque se subió el niño, porque debí de haber cerrado, y es importante, señora, que se acerque a los especialistas para que le ayuden a cerrar este círculo de culpas, ¿no? Porque si no, no trascienden. Y acá, si quiere ayudarnos, bueno, doctor, y también ahorita les presento otro el caso objetivo similar. es reunir a la familia. Normalmente en Leñero reunimos a los familiares porque ellos están sufriendo, sobre todo el cuidador primario, ¿sí? El que está cuidando constantemente, día y noche. Entonces hay un desgaste. Entonces, ¿qué sucede con él? Pues juntamos a todos los familiares y hablan de eso. ¿Qué les preocupa? ¿Qué van a hacer? ¿Qué si van a pagar o no van a pagar? ¿Si van a donar sangre? Hay una serie de situaciones y eso afecta al paciente. Y por otro lado, se hablaba del grupo de autoayuda, nace en el Rubén Leñero en el caso, y entonces también esa es la parte, trabajar con el paciente dentro. En el caso del niño, a través del cuento, sobre todo el niño, la parte imaginativa implica mucho. Puede ser un cuento contado, un cuento visto en esto, o en su caso, el dibujo también. Entonces, son situaciones, hacerlo en grupo, algo que da mucho, como el ayudarte a ti, me ayudo yo, y eso favorece mucho la parte grupal. Y hay quien nunca recibe tratamiento, Sandra, ahorita vamos a conocer otro testimonio, pero aquí en las llamadas dice, mi hija se quemó cuando tenía 1 año 6 meses, ahora tiene 46 y me reclama mucho por lo que sucedió, ella quedó muy dañada psicológicamente, por lo que me gustaría que los especialistas me pudieran decir qué debo hacer y a dónde debemos acudir. Ya 44 años después, tienes ahí el testimonio de otro pequeñito y ahorita que le respondan, Sandra, ¿te parece si lo presentas? Aquí ayudarnos, Laura, ¿qué le sucedió? También se ha hablado de los accidentes con líquidos, que fue el caso de su hijo. Sí, lo que pasa es que la esposa de mi hermano llevaba un pocillo de agua hirviendo, no tuvo la precaución de decir con permiso y cae sobre el agua cae sobre Jesús, entonces viene la quemadura. Fue rapidísimo, minutos. Un segundo que le cambió la vida, pero como familia, ¿cómo han manejado esto? Es una situación difícil. Usted dice, tal persona, ¿cómo sobrellevan esto? ¿Tienen un apoyo? De parte de la persona, no. Mucho hablan ahorita del descuido. Yo siento que mi parte no fue un descuido. Más sin embargo, sí cierta culpa, ¿no? Pero hay muchas cosas que pasan a raíz del accidente, pero gracias a la Fundación Jesús se ha integrado a la escuela, a la vida diaria. Ya no nos afecta el que vamos en el transporte y la gente se le quede viendo. Entonces, también del lado de
estéticamente, gracias a la Fundación Jesús está en un hospital. Permíteme tantito, tenemos que hacer una pausa, pero es una realidad que vivimos en el país, el cómo enfrentar la situación después de que ya sucedió. Vamos a volver con esto. Nunca se ha quemado. Su sonrisa no ha sentido ese dolor, pero puede desaparecer en un segundo. Aleja a tus hijos de la cocina, porque el fuego puede apagar la vida de tus hijos. Fundación Micho y Mao para niños quemados. Pues seguimos con ustedes y lo quiero invitar nuevamente para que el día de mañana nos acompañe. ¿Por qué no viene aquí? Y ahora ya que va a ser Navidad, tratamos este tema de Navidad, tradiciones y familia. ¿Usted qué hace? ¿Se reintegra con su familia? A lo mejor hay familiares a los que no le habló durante todo el año. Aprovecha en esta temporada para reunirse con ellos, para platicar de lo que no salió bien durante todo el año. ¿Por qué no viene y lo comparte con nosotros mañana a las 9:30 de la mañana? Vamos a ver ahora un resumen de lo que nos han dicho nuestros invitados y después una cápsula con los bomberos para ver cómo trabajan. Recuerde que esto es un trabajo en conjunto. También está el ERUM, que ya son los que trasladan a un paciente que es quemado cuando suceden desafortunadamente desgracias como las del Obombo o casas que se incendian, pero los bomberos sí tienen parte fundamental en este tema. Vamos a ver esto. Probablemente no hace falta más que unos segundos para que se produzca una de estas lesiones, ¿no? O sea, no se necesita lo que los niños estén solos o descuidarlos totalmente. Que la piel solamente es el forro, pero una vez que se lesiona la piel, se altera todo el sistema hemodinámico del organismo. Y las primeras 8 horas son las más importantes para determinar todo lo que viene de la vida y pronóstico de este paciente. Si estamos hablando de una lesión pequeña, menor del 10% de la superficie corporal, irrigarla con agua a temperatura ambiente durante 10 o 20 minutos, posteriormente secarla y cubrirla con puede ser inclusive un pañuelo, una sábana. El niño que se quema es aquel niño que desgraciadamente le faltan muchos recursos en casa, falta más apoyo en la estructura de los hogares de la casa. Las mamás ahora tienen que trabajar y los cohetes son armas mortales, pueden llegar a amputar una parte de la mano del niño hasta toda la extremidad. Muchos tienen la idea de que mandamos a todos los pacientes a Estados Unidos, pero la gran mayoría de los pacientes los derivamos en hospitales mexicanos. Y solamente aquel grupo que presenta una gran dificultad de atención, que requiere una atención de máxima complejidad, es la que se va a Estados Unidos. Cuando haya un incendio, lo primero que debemos hacer es cerrar puertas y ventanas, esto es encerrar el incendio para que este no se propague. Es la primera medida preventiva que podemos hacer. Una vez encapsulado el incendio, debemos de evacuar inmediatamente, salirnos y alejarnos. Esperar los servicios de emergencia en las esquinas principales para indicarnos dónde es el incendio. Como medida preventoria debemos de tener una agenda telefónica con todos los servicios de emergencia de nuestra localidad, delegación, municipio, para que sí podamos solicitar los servicios adecuados que se requieren en su momento. Marcando el 066, vamos a dar toda la información que nos soliciten, eso es qué personas tenemos heridas, si hay niños, para solicitar el apoyo de los helicópteros, para hacer el traslado del menor al hospital para su atención inmediata. Los niños, siempre que tenemos un incendio, lo primero que nosotros nos abocamos es a buscar abajo de las camas o dentro del ropero, porque son los lugares, los refugios de los niños, y es donde desgraciadamente vienen los incidentes. En caso de que tuviéramos un niño dentro de una habitación en llamas, nosotros sacamos al niño y lo entregamos a los servicios médicos para que ellos le den su pronta atención. Tenemos unas mantas de contraincendio y unas mantas de gel, que estas mantas de gel nos sirven para proteger a las personas para que no se les adhiera la ropa muchas veces. Y es muy importante que no estén en la cocina cuando la mamá prepara los alimentos, porque los niños no saben de riesgo y empiezan a jalar todas las cosas que tienen a la mano, o la mamá se da vuelta con la olla y es cuando podemos quemar al bebé. Es muy recomendable que los niños nunca estén en la cocina. Con la corriente eléctrica, muchas veces los niños tienden a meter en los contactos los
cables o sus mismos juguetes que son metálicos y reciben una descarga eléctrica. Jamás y nunca dejarlos solos, es muy peligroso, los niños son inquietos. Debemos de contar con un extintor en casa, los números telefónicos de emergencia, también debemos de tener un plan de emergencia en casa. ¿Quién va a sacar los papeles? ¿Quién va a sacar a la abuelita? ¿Quién va a cerrar la llave de gas? La norma nos dice que tenemos que hacer una revisión de los tanques estacionarios de gas LP cada 6 meses y de la tubería. Pero lo que no nos dice es de que siempre que haya un movimiento sísmico debemos revisar toda la tubería, no solamente del gas, sino del agua, de electricidad y del drenaje. A ver, yo quería preguntarle a la señora, ahorita que estaban diciendo que en la Navidad se reúne la familia, ¿usted se va a reunir con su cuñada, la que quemó el niño? No. ¿Verdad que no? No. Sí, no, pues hay excepciones. Y otra excepción que se hizo por la señora, quizá no nos ayudó con esto, con todo respeto, debido a la emoción que se tiene a veces al dar un testimonio, pero yo veo que su niño no tiene brazos. Sí, permítame que me acerque porque no tiene micrófono. Le digo yo, él perdió los brazos, la corriente entró por una de sus manos porque traía la varilla y se fueron amputados sus 2 brazos para salvarle la vida. Y aquí sería importante que nos ayudaran el terapeuta, los médicos pero antes especialistas. Del terapeuta, el cirujano, y el cirujano pasó esto, para sí. que nos diga cómo sucedió, si conoce el caso, pero además, doctor, una parte bien importante que tampoco comenté hace rato, él no se ha podido reincorporar a la escuela. ¿De qué manera lo podrían incorporar? Porque él dice que quiere ir a la escuela, incluso tiene sus prótesis ya, pero bueno, se le ha dificultado muchísimo. Es un tratamiento que también lleva un plazo, no es inmediato. Doctor. Bueno, sí, primero que nada es súper importante decir que las quemaduras eléctricas son las quemaduras más severas que puede sufrir el ser humano. Desgraciadamente, la corriente de alta tensión, que es arriba de 10,000 volts, es prácticamente, deja lesiones muy severas como la de este caso. Aunque no lo conozca, seguramente fue una lesión por alto voltaje, que el alto voltaje corre, la corriente lo primero que hace es correr a través de los vasos. Los vasos sanguíneos, las arterias, las venas son el vehículo más importante para que se transmita la corriente. Entonces, ¿qué pasa cuando un vaso sanguíneo se quema? Se trombosa. ¿Qué quiere decir esto? Se tapa. Y al taparse ya no llega circulación a los tejidos. Por lo tanto, pueden producirse lesiones de este tipo. Esto es muy frecuente, como ustedes lo mencionan, y en la construcción, bueno, no se diga, aparte la falta de seguridad industrial por parte de las compañías, más aparte la propia incultura de la gente, sucede esto. Es bien importante que no suban, que no usen varillas, cualquier cable que esté por ahí, tener mucho cuidado porque puede suceder esto, como lamentablemente pasó y desgraciadamente a veces ya no hay para atrás. Una lesión por quemadura de alta tensión, por pequeñita que sea, a veces nada más tiene la lesión de entrada y a veces ni siquiera de la de salida, puede provocar este tipo de lesiones o incluso la muerte. Gracias, doctor. Bueno, yo si quisiera antes, sí. Nada más un comentario como médico, es que el paciente que ha tenido toda esta serie de secuelas tan importantes en la función y en la vida, sea reincorporado lo más rápido que se pueda. A veces los papás, ahora hablo como mamá, sobreprotegemos a los hijos. Pensamos que lo que han perdido, nosotros como adultos se los tenemos que dar y proveer y evitamos que nuestros hijos sigan siendo independientes. Entonces yo creo que aquí ha de ser muy difícil, ahorita lo va a decir el psicólogo, pero esta sobreprotección pues hay que modificarla. Entonces sí, hay que también ayudar. Recordar que es un proceso, la reincorporación no se va a dar de la noche a la mañana, es un proceso del cual mejor si nos acompaña a alguien, ¿no? Si nos rodeamos de gente que puede ser los mismos papás que ya han pasado por este caminito, nos pueden ayudar, y también por supuesto los médicos especialistas, para saber que no estamos solos y que va a ser un proceso de un día, de otro día, tal vez años el que se va a tomar. No querramos que suceda
de la noche a la mañana esto. Sandra, el doctor Luis tiene una Sí, pregunta. doctor. Sí, bueno, este proceso de integración yo creo que es muy importante porque hay que recordar que desde que inicia la quemadura, el objetivo fundamental es regresar al paciente a su vida normal, es decir, que haga la mayor parte de las funciones que hacía, si no es que realmente todas. Entonces, en este proceso yo creo que lo que faltaría es ver cuándo va a empezar a usar las prótesis, puesto que prácticamente ya en este momento ya lo vemos con una condición bastante adecuada, ¿no? Así es. Eso no lo sabemos. Él ya tiene sus prótesis, pero me platicaba que que le incomodan, que son pesadas. En fin, esto lleva una terapia física también, en donde se aprendan a usar, y él me dice que ya sabe usar, ya sabe escribir con la boca y con los pies, y platicábamos que fuera del corte incluso existe una asociación en donde puede explotar estas capacidades nuevas también. Así es. Y otra cosa muy importante, las quemaduras por corriente eléctrica, estamos hablando de un grupo distinto ya de edad, son niños más grandes, escolares o adolescentes, y no necesariamente necesitan tener contacto directo con un cable. Con que se acerquen 50 centímetros a un cable de alta tensión, como se dice normalmente, pueden recibir una descarga eléctrica y pueden sufrir una lesión de este tipo. Aquí nos acompaña Dulce con sus 2 hijas. Ellas sufrieron, pues realmente sí es un accidente. Se fue incendiada su casa por un cohete que cayó mientras las chiquitas dormían. Y me gustaría, Dulce, que nos digas cómo se han reincorporado después de esta tragedia que pasó, pero cómo han reincorporado su vida. Ya platiqué con ellas y van a la escuela. ¿Cómo ha sido este proceso? Pues ellas fueron trasladadas a Galveston, al Hospital Shiners, y estuvimos allá un buen tiempo en el proceso de recuperación. Y antes de regresar, la psicóloga les hizo videos donde les mostraba a los niños por qué tenían que usar máscaras, trajes especiales, qué había pasado. Perdón, ¿les hizo videos a sus compañeritos? Ajá. Les hizo unos videos donde les hablaba a los compañeros de la escuela y les explicaba por qué tenían que usar los trajes, las máscaras y qué es lo que les había pasado, y les mostraba que pues eran unas niñas normales, solamente que ahora tenían una apariencia diferente. ¿Y cómo les decían a ellas? Porque probablemente se sentían con miedo de cómo los iban a recibir sus compañeros. ¿Qué tipo de ayuda tuvieron ellas? Pues la psicóloga las preparó primero antes de que regresáramos, y una semana después de que nosotros regresamos a México, se reincorporaron a la escuela, pero antes de eso en la escuela obtuvimos mucho apoyo de parte de la directora y los profesores, porque yo fui con los videos. Se les presentaron a los niños tuvieron dudas de todo tipo, me preguntaron desde qué le pasó, cómo pasó, por qué está así. Cuando ellas llegaron a la escuela, los niños ya las habían visto por el video y ya sabían cómo se iban a presentar ellas. Entonces, cuando ellas llegaron ya no hubo tantas preguntas ni tanta curiosidad de parte de los niños de saber por qué está así o por qué usa eso. Cuando ellas regresaron a la escuela, los niños las recibieron muy bien porque antes ya se les había informado. Porque llevaban el apoyo de los profesionales, que es muy importante aquí, el equipo de la dirección de la escuela y un equipo de psicólogos que hicieron el trabajo previo, ¿verdad? Sí. ¿Algún mensaje que les quisieras decir a las mamás que están pasando esta situación con sus hijos? ¿Cómo apoyarse unas con otras, los papás, la familia? Pues yo creo que lo más importante es lo que decían los doctores, es regresarlas a su vida normal, porque en la escuela el hecho de que ellas hayan regresado tan rápido las ayudó a darse cuenta de que sí había ciertos cambios, pero que tenían que continuar con su vida. Todos en la familia fue un cambio radical, pero lo más importante era regresarlas a su vida normal, y nosotros también teníamos que regresar a nuestra vida normal, y eso fue un gran apoyo para ellas, porque ellas van al parque, juegan, corren, sí hay miradas, y lo que a todas las mamás que pasamos por esto nos afecta, pero el hacerla sentir normal y regresando a su entorno, eso es lo que más nos ayuda a los papás y a los niños. Tenemos ya poco tiempo para que nos ayuden con un comentario final. Brevemente nada más. Perdón, Germán, nada más, ver, dame chance de un último comentario, porque es muy importante lo que dijo el doctor. Cuando hay un arco voltaico, es muy importante que dejen pasar 30 segundos o hasta un minuto
porque si alguien quiere ir a rescatar a ese niño, a esa persona, tiene las mismas posibilidades de quemarse. Entonces, tiene que pasar por lo menos este tiempo antes de hacer alguna maniobra de rescate, porque si no puede suceder que tenga quemaduras igual de graves que las que tuvo la gente que se quemó. Brevemente, se debe trabajar desde que llega el paciente al área hospitalaria. O sea, en 3 tiempos. Una, dentro, cuando está, durante las curaciones, y después al alta, ¿sí? Sobre todo se tiene contacto con el médico si va a haber modificación del esquema corporal. Entonces, ahí se está trabajando, ¿sí?, con el niño, el de ese duelo que va a tener. Pero poco a poco, ¿cuál es el evento de llevarlo? Lo que le queda, a fin de cuentas. Quizás no percibe en ese momento, pero le queda vida. Con el apoyo de la familia va a ser bien importante, ¿sí?, orientar a la familia. Sobre todo a veces los papás caemos otra vez en ese sentido de culpa que a veces inconscientemente saboteamos la curación de nuestros hijos, ¿sí? Es la potencial que tiene y las posibilidades de realizar. Estamos ya a punto de ir, no solamente quisiera precisar 2 cosas. Me decían de un congreso que va a haber. Sí, tenemos nuestro congreso dentro de la Asociación Mexicana de Quemaduras del 10 al 12 en Zihuatanejo. ¿Del 10 al 12 de qué? De abril del 2014. Sí, están con invitados todos los profesionistas que se los dedicamos a esta área. Otra pregunta, ¿cómo se llega a los beneficios de la fundación? Mira, nosotros tenemos un centro que se llama Quematel, que trabaja las 24 horas todo el año. Ahí nos pueden localizar en el 01800 080 8182, 01800 080 8182, o a través de internet busquen Niño Quemado, nos va a derivar directamente a Fundación. Bien, ahora una pregunta que va a resultar difícil para los 3 médicos que nos acompañan. Si ustedes conocieran de urgencia la posibilidad de un niño quemado, ¿dónde le recomendarían que fuera de inmediato? ¿A qué lugar? ¿Al que les quede más cerca o a cuál? Sí, por supuesto. El que le queda más cercano es donde tiene que recibir la primera atención. Yo creo que eso es muy importante y sí existe la posibilidad de ofrecer la primera atención de urgencia. Y después de la clasificación de acuerdo a la gravedad o severidad de las lesiones, pues probablemente al Hospital Pediátrico de Tacubaya o al Pediátrico de Xochimilco. Claro, por supuesto. Nada más recordar que las primeras 8 horas son las más importantes para determinar el pronóstico de un niño. Entonces, tomar en consideración eso para llevarlo al centro de atención especializado y no perder mucho tiempo en otros. Bueno, un comentario en función de las primeras horas de atención al paciente quemado. Es muy importante la educación, que todos los médicos y profesionales hablemos el mismo idioma. Bueno, yo me preguntaría si alguien se quema en la Cámara de Senadores, como por ejemplo el niño verde, o los chuchitos, ¿para dónde los esos son al Rubén Niñero, son adultos, van al Rubén Niñero. Para eso no hay tratamiento. Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo a estas madres de familia ejemplares que seguramente tienen una vivencia y una posibilidad de compartir cosas maravillosas que en otra ocasión compartirán más a fondo con ustedes. Yo les agradezco su presencia y a estas criaturas maravillosas, valientes y con esa fortaleza espiritual que da el dolor, que hayan estado aquí con nosotros. Nosotros nos vamos. Gracias por su atención.